Comenzamos su programa Llamadas para Servir, en la conducción de Luz Méndez y Lili Nájera. Llamadas para Servir, todos los sábados a las 4 de la tarde, a través de Stereo Unción, la radio con bendición. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos ya en su programa Llamadas para Servir. Mi nombre es Luz Méndez y estamos en Conociendo al Dios de la Biblia, basado en Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, donde ahí se nos dice, se nos enseña que la vida eterna consiste en que nosotros conozcamos al único Dios verdadero, Jehová, y a su Hijo Jesucristo, el cual Él ha enviado a esta tierra para darnos salvación y vida eterna. Y en esta hora nosotros vamos a continuar con el capítulo 14 del libro del Éxodo. Ya sabe usted que estamos viendo el libro del Éxodo, donde estamos conociendo la vida de Moisés, un verdadero siervo de Dios, el cual Dios llama para liberar a su pueblo Israel de la esclavitud con la que vivían en Egipto. Entonces nosotros ya vimos todos los capítulos del 1, ahorita vamos en el 14, pero nosotros vimos en el capítulo 12 cómo se establece la primera Pascua, y también cómo Dios en ese mismo capítulo les da la salida, les da la salvación al pueblo israelita. Después de la salvación, entonces viene en el capítulo 13 la consagración de todo el pueblo israelita, tanto de el pueblo como los primogénitos. Dios ya los reclamaba para él, ya Dios los había salvado. Entonces Dios quería que el pueblo consagrara su vida a él, porque Dios nos salvó, a él nos debemos. Dios nos libertó, a Él debemos servir, solamente a Él. Entonces, después de la salvación es la consagración. Ya que nosotros estamos consagrados a Dios, ya que nosotros consagramos nuestra vida a Dios porque somos salvos, porque somos agradecidos, entonces nosotros vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios, a consagrar nuestra vida en las manos de Dios. Y si estamos consagrados a nuestro Dios, entonces Dios se va a revelar en nuestras vidas. Entonces Dios va a ser el Señor de nuestras vidas. Entonces Dios va a gobernar nuestras vidas y nosotros vamos a permitir que Él nos guíe. ¿A dónde? Al pueblo de Israel, Dios lo estaba guiando en el capítulo 13, Dios le estaba marcando el camino que debían de tomar los israelitas para poder llegar a la tierra de Canaán. Entonces nosotros hoy en día, en tiempo moderno, nosotros ya hemos sido salvos por Jesucristo. Nosotros, los verdaderos cristianos, estamos consagrados a Dios. Entonces nosotros le hemos dado a Dios en nuestra vida. Dios se ha revelado a nosotros. Nosotros estamos siguiendo el camino que Dios también nos ha marcado. Ese camino es Jesucristo. Entonces, en este capítulo 14, Dios nos va a enseñar cómo vamos a ir avanzando en el camino que Él ya nos ha trazado, cómo nos va a enseñar que ahora nosotros vamos a ir caminando rumbo a la eternidad en fe y en obediencia, porque si no caminamos en fe y en obediencia a la palabra de Dios y no caminamos en el camino que Él ya nos ha trazado, entonces el pueblo de Israel en aquel tiempo quería regresarse otra vez a ser esclavo de Faraón. Y hoy en este tiempo también el pueblo que no camina en fe, que ya Dios le ha dado la salvación, pero que no está creyéndole a Dios y a su palabra, entonces tiende a regresarse, tiende a volver a ser esclavo del pecado, tiende a volver a ser esclavo del hombre, a ser esclavo de los vicios. Entonces, ya que somos salvos, ya que consagramos nuestra vida a Dios, ya que hemos permitido que Dios nos guíe
en este camino, entonces vamos a caminarlo en fe. Solamente así podremos avanzar. Y en este capítulo 14 vamos a ver el poder de Dios en acción, porque vamos a ver cómo Dios les abre camino a los israelitas, les abre un camino donde no había camino en el desierto, pero Dios, a través de su poder, a través de su maravilloso milagro que vamos a ver hoy, Él nos da aliento a nosotros para seguir avanzando en este camino. Así que nosotros somos salvos igual que el pueblo de Israel, pero nosotros vamos hacia la tierra prometida, una tierra nueva, a ver un cielo nuevo, a ver promesas que aún no se han cumplido. Entonces nos falta un camino que recorrer, y en ese camino nosotros llevamos la presencia de Dios prometida en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y es el que va guiándonos. Al pueblo de Israel lo estaba guiando en aquel entonces la columna de nube y de fuego. Dios estaba con ellos, Dios está también hoy con nosotros, pero lo que a nosotros nos queda es caminar en fe, sabiendo que las luchas, las pruebas, Dios las peleará por nosotros, así como vamos a ver en este capítulo 14, cómo Dios pelea por su pueblo, cómo con su Espíritu Santo, aunque el pueblo de Israel, vamos a ver en este capítulo, cómo a poco tiempo que habían sido salvos, ya empezaban a pelear con Moisés, ya empezaban a desesperarse cuando ven que el enemigo los persigue, que el enemigo corre detrás de ellos, porque el enemigo así es. Ve que las personas se entregan a Cristo, que son salvas, y las va a querer retener, las va a querer tener otra vez esclavizadas. Entonces nosotros necesitamos el poder de Dios para seguir avanzando. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde que estamos en Éxodo capítulo 14, verso del 1 al 30. Del 1 al 31, perdón. Así que dice así la palabra de nuestro Dios. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Ponga atención a lo que Dios habla a nuestras vidas, porque el Señor habla a nuestras vidas como nunca. El Señor está hablando a nuestro corazón. Cuando nosotros abrimos la palabra, es Dios quien habla, y nosotros debemos creer a su palabra, porque el pueblo de Israel no tuvo la suficiente fe, y recuerde que algunos no llegaron a ver la tierra prometida por la falta de fe y por la desobediencia a la palabra de Dios. Dios les dijo, vayan por este camino, y ellos en el camino se rebelaron. Así hay muchos hoy, no van por el camino que Dios les ha marcado. Pero dice así la palabra de Dios: los israelitas cruzan el Mar Rojo. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Hoy nosotros nos estamos dando cuenta y estamos conociendo quién es Jehová, quién es el Dios de misericordia, quién es el Dios que nos ha dado la vida y la salvación. Y dice así: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? El enemigo siempre va a querer tenernos esclavizados, que le sirvamos a él,
Pero el Señor dice otra cosa, y dice así, verso 6, y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pisairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. El Señor Todopoderoso abriendo camino donde no lo hay, para introducir a su pueblo a la tierra prometida. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Gloria sea nuestro Dios. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar.
Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Este es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Este es Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que ha dado salvación al pueblo israelita. Y este es el Dios que hoy nosotros adoramos, encarnado en Jesucristo. Jehová visitó al pueblo de Israel en Egipto. Jehová nos visitó encarnado en Jesucristo a nosotros y nos ha dado salvación y vida eterna. Dios aquí muestra todo su poderío, toda su maravilla, todos sus milagros, y Dios cumple su palabra con el pueblo israelita. Este es uno de los mayores milagros, el cual se registra en la Biblia, porque Dios les abre este camino al pueblo escogido, a su pueblo amado. Él es el que se encarga, como ya le dije, como ya vimos en capítulo 13, de marcarnos el camino, de abrirnos el camino a... El pueblo israelita le abrió un camino en el mar, en medio del mar. Ellos cruzaron rumbo a la tierra prometida. A nosotros nos abrió un camino nuevo en Jesucristo, porque recuerde usted que Jesucristo es el camino que nosotros debemos seguir. La Biblia nos enseña claramente que hay dos caminos. Uno es el camino angosto y otro es el camino ancho. La pregunta es: ¿por cuál camino vamos caminando nosotros? Porque un camino nos lleva a la vida eterna, pero otro camino nos lleva a la muerte y a la destrucción. Y en este capítulo 14 de Éxodo, Dios sigue mostrándonos que Él es el que iba con el pueblo israelita, guiándolos hacia la tierra prometida. Y le dice a Moisés: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Recordemos que en el capítulo 13 vimos que Dios no llevó a los israelitas por el camino que estaba cerca, porque Dios vio que no era bueno llevarlos por el camino donde habitaban los filisteos. Recordamos que si iban por el camino de los filisteos, ahí tal vez iban a encontrar la muerte. Entonces Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios siempre sabe lo que hace con nosotros en nuestras vidas. Dios sabía que el pueblo, después de ser libre de su esclavitud, tal vez iba a querer regresarse otra vez a Egipto si hubieran visto la guerra que estaban, que se hubiera armado con los filisteos, porque eran enemigos de los israelitas. Pues sea cual sea la situación que hubiera pasado ahí, pues Dios decide llevarlos por otro camino que no era el más corto, pero así decidió Dios. Y nosotros podemos ver en esta palabra que escuchamos que el enemigo siempre va a querer detener al pueblo que ha sido salvo, que ha sido redimido, que ha sido rescatado por el poder de Dios. Las personas que han sido salvas muchas veces se desvían del camino que Dios les ha marcado a seguir, porque el enemigo va tras ellos siempre para poder detenerlos, para que no avancen, para que ellos se regresen, para que ellos se sienten en vez de caminar en el camino que Dios ya nos ha establecido, que es el camino que nos va a llevar al cielo. Y muchas veces el enemigo, con su engaño, les muestra o les enseña veredas cortas o caminos cortos que no los van a conducir a ningún lado, que solamente los van a llevar a la perdición. Y el enemigo para los israelitas era Faraón, que quería traerlos de vuelta a Egipto para volverlos a tener de esclavos. El enemigo para nosotros es aquel que nos tiene esclavizados todo el día. El enemigo para nosotros es aquel que no nos permite servir a Dios. El enemigo para nosotros es aquel que no nos permite consagrar nuestras vidas a nuestro Dios.
Ese es nuestro enemigo y ese es al que hay que vencer, el que no nos deja avanzar. El enemigo para nosotros es aquel que te dice, vete por una vereda fácil, por la cual no te vas a cansar, por la cual no te vas a esforzar. El enemigo es mentiroso, es engañoso y engaña a todos aquellos que han sido aún salvos, pero que no han querido consagrar totalmente su vida a Dios. Esta palabra hoy nos enseña que vamos caminando rumbo hacia la eternidad, pero el adversario de nuestras almas va a querer intentar detenernos, así como quiso detener al pueblo de Israel. El enemigo va a querer utilizar todos los medios para que nosotros nos volvamos atrás, para volver a tenernos de esclavos. El enemigo va a querer que olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha rescatado. El enemigo va a hacer lo posible porque nosotros olvidemos hacia dónde vamos. ¿Cómo vamos a olvidar nosotros hacia dónde vamos? Pues entreteniéndonos con cosas que no son de Dios, entreteniéndonos con mentiras. Porque cuando Faraón se enteró que el pueblo ya estaba caminando rumbo a la tierra prometida, dijo, ¿cómo he permitido? ¿Cómo hemos hecho esto? ¿Cómo pudimos haber dejado ir a Israel para que no nos sirviera? La palabra que usted escuchó dice, y salió con todo su ejército a detenerlos, y los alcanzaron junto al mar, ahí donde estaban acampando. Y cuando los israelitas los vieron, dice la palabra, temieron, el pueblo tuvo miedo en gran manera. Tal vez nosotros somos igual que los israelitas, porque muchas veces sentimos miedo y temor cuando algo sucede en nuestras vidas. Los israelitas habían salido de Egipto con mano poderosa, mediante el poder y las señales que Dios hizo a través de las 10 plagas, a través del juicio que Dios ejecutó ahí en Egipto. Entonces, ¿de qué tenían miedo los israelitas si ya habían visto el poder de Dios? Muchas veces el miedo se asocia a la falta de fe. ¿A qué le tenemos miedo nosotros ahora? Si la presencia de Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos viendo el poder de Dios, ¿a quién le vamos a temer? La palabra de Dios nos enseña que no debemos temer a quien mata el cuerpo. A quien debemos temer es a Dios. Dios en su palabra nos revela un grande misterio. En el libro de los Corintios, en el primer libro de los Corintios, capítulo 15, verso del 51 al 53, Pablo dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados. ¿A qué le tememos? ¿A qué le temían los hijos de Israel si ya Dios les había dado salvación? Le temían a la muerte. ¿A qué le tememos nosotros si tenemos una promesa grande? No debemos temer a quien mate el cuerpo, porque el Señor nos da esta grande promesa que Él tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Dice, incorruptibles todos aquellos que murieron en el Señor. Y nosotros, dice, los que aún no hemos sido llamados por Dios a su presencia, seremos transformados. Entonces, ¿por qué temer lo que el hombre puede hacernos? ¿Por qué temer a la muerte? Los israelitas tuvieron miedo a morir a manos de Faraón. El miedo los hizo olvidar que Dios estaba con ellos y que Dios los libraría nuevamente, que Dios pelearía por ellos. El miedo y el temor hace que las personas olviden
que después de ser salvos no están solos, que después de ser salvos Dios promete estar con nosotros. Eso habían olvidado los israelitas. Cuando Dios está con nosotros, Dios se encarga de pelear por nosotros. Ya no estamos luchando solos ni solas. Dios es el que está luchando. Dios es el que está librando nuestras batallas. Dios es quien pelea con nosotros. Cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Entonces ya Dios estaba luchando por el pueblo de Israel. Pero los israelitas ya estaban a unas cuantas horas que habían sido salvos, ya estaban reclamándole a Moisés, ya estaban peleando con Moisés, ya estaban con un gran temor en su corazón. ¿Por qué? Porque el temor, el miedo solamente lo causan la falta de fe, y los israelitas no tenían fe todavía en la palabra de Dios, no confiaban en lo que Dios les estaba diciendo que hicieran, que dieran la vuelta, que acamparan sobre el mar, porque ahí Dios tenía planes para ellos, ahí Dios los iba a libertar con gran poder y con gran gloria. Entonces, si Dios ya nos ha libertado también a nosotros, ya nos ha dado salvación, está con nosotros, ¿por qué temer si el Señor es el que está peleando con nosotros y por nosotros en todas las luchas diarias que se nos presentan en nuestra vida? Y así estaba el pueblo de Israel reclamándole a Moisés, diciéndole: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No fuera mejor habernos dejado en Egipto para servir a los egipcios? Y Moisés les dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios nos pide que nosotros no temamos, que nosotros sigamos avanzando en este camino que ya nos ha trazado y que estemos tranquilos, porque Él peleará nuestras batallas. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Dios pelearía por el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tenía que avanzar hacia el mar con fe, con confianza en Dios, porque Dios pelea por su pueblo cuando el pueblo tiene fe y obedece su palabra, obedece sus instrucciones, y sus instrucciones están aquí en la Biblia. Entonces aquí en la Biblia vamos a encontrar cómo caminar rumbo a ese cielo y a esa tierra nueva que Dios está prometiendo hoy para nosotros. Dios solamente nos pide que nosotros tengamos fe y tengamos confianza en Él. Él peleará por nosotros como peleó por el pueblo de Israel con su Santo Espíritu. Dios no necesitó ejército, Dios no necesitó gente de a caballo, su Santo Espíritu lo hizo. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Solamente no temer, estar firmes y estar tranquilos. Eso es lo que Dios nos pide de nosotros como su pueblo, como sus hijos, que ya nos ha dado salvación, igual que a los israelitas. Nosotros debemos de vivir sin temor y estar firmes, confiando en que Él peleará por nosotros. Dice Dios: estén tranquilos, solamente avancen, no se detengan, sigan adelante. Eso es lo que Dios nos enseña en esta palabra, porque esta palabra fue para ayer y es para hoy también, porque esta palabra está escrita para que nosotros tomemos ejemplo de hacer las cosas como Dios manda, porque en aquel entonces el pueblo de Israel no quiso obedecer a Dios y las consecuencias fueron graves. Las consecuencias fueron que cayeron algunos postrados en el desierto, no viendo la tierra prometida. Nosotros queremos llegar a ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva que el Señor promete para nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer?
seguir avanzando en fe y en obediencia a la palabra de Dios. Fíjese bien, a la palabra de Dios, porque Dios nos da en esta palabra, en las Santas Escrituras, en la guianza para que nosotros escojamos el camino que nos lleva a la vida eterna y no vamos a escoger otro camino que nos lleva a la perdición. En esta hora se me está terminando el tiempo, pero yo lo invito para que medite en este capítulo 14, lo vuelva a leer y vuelva a escuchar, hablar a Dios a su vida, y usted entienda y comprenda que ya somos salvos. Ya nos consagramos a Dios, ya Dios a través de esa consagración, ya Dios se ha revelado, se ha reflejado en nuestras vidas, ya Dios nos está mostrando el camino que vamos a seguir, pero para seguir estando firmes en ese camino, para no tener miedo, para no tener temor, nosotros tenemos que caminar en fe y confiar en la palabra que Dios nos está hablando. Dios nos dice, vayan por este camino, nosotros vamos a ir por ese camino que Dios ya nos ha trazado. Solo así avanzaremos, solo así caminando en fe y obediencia a Dios, así no podrá el enemigo detenernos. Nosotros iremos rumbo a recibir y heredar las promesas que Dios ha establecido para nosotros en este nuevo pacto en el cual vivimos, recordando siempre que el camino es Jesucristo. Ese es el camino que debemos seguir. En esta hora, Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Bendiciones. ¿Cómo mereces tú, oh Maestro? Necesito de ti. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado
pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Estéreo Unción 93.7 FM.